pueblo de Dios en esta hora a través de esta ofrenda de palma, dice el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Glorificado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor y Rey. Amén, amén. Doy las gracias a mi Dios por esta nueva oportunidad que me da y el gozo de ver a cada uno de ustedes. Yo disfruto, me gozo, porque una vez más estamos presentes. Así es de que hasta el día que Dios permita, así será conforme a su voluntad en este lugar. Amén. Así es de que, mis amados, pues yo los invito a que ya como están puestos de pie, vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, hay una porción tan preciosa que ha estado tocando mi corazón a lo largo de este mes. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y los versículos 21 al 31. Vamos a ver cómo es que en algunos lugares y por algunas personas, la llegada a los domingos, las reuniones que se hacen en las iglesias, en las diferentes asambleas, en los diferentes grupos que Dios ha preparado, cómo es que se ha convertido de alguna manera como en un ceremonial. Hemos caído nada más en el costumbrismo y hemos caído nada más en aquello que no alimenta nuestro espíritu. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Gálatas, capítulo 4. Veamos sus versículos del 21 al 31, que tiene en la palabra del Señor que yo porto por título Alegoría de Sara y Agar. Pero en esta hora el tema que Dios ha puesto en mi corazón es una pregunta tan común, una pregunta que a lo largo de la historia, los lugares y a lo largo de la tierra debemos preguntarnos y debe preguntarse cada uno de los que se autonombra ser cristiano. Así es de que en el día de hoy vamos a ver si el mover diario, cotidiano de este mundo, el mover social, nos ha mantenido expuestos a ellos o hemos caminado ya firmes en la manera en que Dios ha querido que caminemos. Así es de que el tema del día de hoy es la pregunta, ¿libre o esclavo? Así es de que en el día de hoy, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31, leemos la palabra del Señor que ya es bendita y dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Padre, en esta hora, oh Rey de Gloria, abrimos este espacio para que tú abres a nuestras vidas. Mi Dios, gracias por este bendito privilegio que me das de exponer tu palabra, la cual ha sido puesta en mi corazón, palabra de verdad que viene directamente de lo que tú has entregado a la humanidad para que seamos guiados por ella, para que lleguemos, oh Dios, en el día venidero a tu divina presencia y morar contigo de manera eterna. Padre, en esta hora prorrumpe en esta casa, oh Dios. Disipa toda cosa negativa que no venga de ti, oh Rey de Gloria, y que se abra cada espíritu para que tu palabra, tanto entre los presentes como en el medio que tú has abierto, penetre, oh Dios, genere vida y cumpla el propósito al 100%. Mi Dios, en esta hora te bendecimos por este nuevo regalo que nos das de ser orientados por tu palabra, de tomar nueva dirección, de ser guiados, oh Padre, para que en el día de mañana conozcamos tu verdad y no nos expongamos a las corrientes de estos tiempos, las cuales se multiplican día con día
quieren sacar a aquellos que están caminando en tu verdad para poder, oh Dios, llevarlos al camino de perdición. Mi Dios amado, sea tu mano de poder puesta en esta casa y que estos labios, oh Rey de Gloria, sean solo instrumentos que tú uses para que tu pueblo escuche tu palabra. Gracias, mi Dios, por tan grande privilegio. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios porque nos da esta nueva oportunidad. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Así de que estamos dispuestos a que Dios hable a nuestras vidas. La palabra declara que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, la palabra nos respalda y nos da la promesa de que Él está en medio nuestro. Amén. Así es de que en el día de hoy vamos a recibir nueva dirección de Dios. En el día de hoy vamos a ver, y con la pregunta del tema de hoy: ¿seremos libres o seremos aún esclavos? Déjeme decirle que al nacer, nacemos bajo esclavitud, pero hay una libertad que ha sido dispuesta de parte de Dios, y esa libertad es la que nos hace a nosotros reconocer si todavía estamos en la condición anterior o ya pasamos el Jordán y estamos en la tierra prometida. Así de que en algunos lugares, en algunas personas a lo largo de la historia de la iglesia han tomado las reuniones que Dios convoca a sus hijos como de manera ceremonial. Han caminado algunos solo por cumplir, han llegado solo por llegar, pero no han abierto su espíritu para que Dios hable a su vida. Así es de que si usted en este día abre su espíritu, déjeme decirle que el Dios de todos los tiempos, no yo, sino Él va a hacer la obra en su vida, y con ello le dará una dirección de la cual usted reconozca su favor en cada uno de los días por venir. Amén. Así es de que me decía alguien en el trabajo, un muchacho moreno, que de alguna manera como que todavía está como de alguna manera traumado en cuanto a las razas. Y me decía, porque nosotros hasta el día de hoy como morenos todavía somos esclavos. Decía, si usted se da cuenta, hay lugares donde aún hay preferencias entre los blancos y los morenos. Todavía nos separan. Los morenos todavía tenemos que estar en nuestro lugar y los blancos en su lugar. O sea, han habido campos en los cuales las razas se han dividido en este caso. Pero de manera natural, déjeme decirle que Dios también ha hecho un proyecto de obra en el campo espiritual. Así de que vamos a ver cómo es que si nosotros hemos caminado, no de manera ceremonial, sino que hemos reconocido que el Dios de todos los tiempos nos ha llamado y nos ha llamado con un propósito especial, no vamos a sacrificar el día de Dios. Porque fácil es para muchos, déjeme decirle, dejar todas las actividades solamente para el domingo y decir, no tuve tiempo. Así es de que pudiéndolo hacer un sábado o cualquier día de la semana, aprovechan y sacrifican el día único que es para Dios para hacer obra cualquiera de manera personal. Así es de que en este día vamos a ver si estamos atados aún por los afanes de este mundo, si estamos todavía esclavos del sistema, si somos todavía el proyecto de las emociones dentro de nuestro cuerpo, o estamos ya a un nivel en el cual reconozcamos. No. Todo yo lo dejo porque realmente hay algo muy importante de lo cual yo debo hacer en el día que es del Señor. De lo contrario, no fuera el día del Señor. Eso significa que si nosotros hemos sido convocados de parte de Dios para que en el día de Jesús, en el día del Señor, nosotros tengamos el privilegio de poder gozarnos, de poder disfrutar, de poder ver cómo la gloria del Señor, el Shekinah al-Ruach, se declara en el lugar donde nosotros nos conectamos, tenemos que comenzar con un principio. O sea, no podemos estar toda una vida siendo parte de una congregación cualquiera si en nosotros no hay conceptos, no hay principios espirituales que nos digan que si nosotros realmente hemos pasado al otro lado del Jordán, o si todavía, como dijo Josué, estamos todavía adorando a los dioses que adoraron nuestros padres, seguimos en la costumbre, seguimos en la armonía, seguimos en la ceremonial de los días por venir, déjeme decirle que entonces no estaremos penetrando a lo que es el reino de Dios. Amén. Así de que en el día de hoy déjeme decirle que vamos a ver qué es lo que nosotros somos hasta el día de hoy. Seremos esclavos todavía de nuestras emociones, esclavos del sistema, esclavos de nuestros seres queridos, esclavos de todo aquel que quiera sacarnos del buen transitar de Dios. ¿O será que nos vamos a poner sordos a las palabras que cualquiera nos diga y vamos a caminar firmes solamente al lugar que Dios ha direccionado? Déjeme decirle que en cuestiones de matemáticas hay un dicho que dice: porque el orden de los factores no altera el producto. O sea, si usted, por ejemplo, en multiplicación o en suma, usted pone los números en un orden diferente, el resultado va a ser el mismo.
Lo mismo en la multiplicación como en la suma. Por ejemplo, si usted dice 4 por 5 son 20, y si usted dice 5 por 4 siguen siendo 20. Lo mismo si usted suma 5 más 4 son 9 y 4 más 5 siguen siendo 9. O sea, el orden en el cual usted ponga los elementos, los factores en matemáticas, no altera el producto. Pero no venimos a hablar ahora de matemáticas. Venimos a hablar de cómo es que el orden se altera en las cuestiones de Dios. Cómo es que los factores en Dios sí alteran el producto o el resultado. Déjeme decirle que nosotros como seres humanos, dije al principio, nosotros nacemos ciertamente con una pecaminosidad. O sea, nosotros tenemos ciertamente dos partes de nuestro ser. Está nuestro espíritu que viene de una manera pecaminosa, porque nosotros, déjeme decirle, que hemos nacido ya con el pecado. Pero hay dos naturalezas en nosotros. Está la naturaleza pecaminosa desde que nacemos y está también una naturaleza regenerada. O sea, la naturaleza que Dios pone a través de Cristo Jesús es esa naturaleza final la cual nosotros debemos llevar. O sea, si nosotros como seres humanos, déjenme decirle, nacemos realmente en la carne a través del pecado, porque el apóstol Pablo dice, porque ciertamente por uno entró el pecado al mundo y con este entró la muerte y por ende todos pecaron. O sea, nosotros nacemos con pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero viene en el orden de Dios y dice, porque también por uno entró la gracia y con ello entró el regalo de la vida eterna, que ese es el Cristo, el segundo Adán. O sea, si nosotros nacemos con una naturaleza de pecado, pero luego viene Cristo y nos regenera, estamos en un balance. Fuimos naturales pecadores, pero ahora estamos en una regeneración. Hemos sido, usted se da cuenta, cuando nosotros caminábamos antes de conocer a Cristo, nosotros hacíamos obras que no eran correctas delante de Dios, porque nuestra naturaleza era una naturaleza que ya venía bajo la influencia del pecado. O sea, usted y yo, por la muerte espiritual, la mala conexión que hubo desde el Edén cuando cayó en pecado la humanidad a través de Adán, déjeme decirle que desde entonces nosotros caemos constantemente bajo el pecado de conducta. O sea, la inmoralidad es como resultado del pecado. O sea, la muerte física que marcó el tiempo de vida al hombre, la muerte moral, que nosotros hacemos lo que nosotros querramos, sin importar lo que Dios quiera o no quiera, sino el yo como siempre. Pero esa muerte, déjeme decirle, que es la que hace que nosotros hagamos nuestras propias obras. Y la muerte espiritual es la que nos separa completamente del propósito de Dios. Pero ¿será que estamos libres? ¿O será que todavía estamos expuestos a esa pecaminosidad? ¿Estamos expuestos todavía a esa naturaleza? Déjeme decirle que el final de nuestros días, ese es el que cuenta. Por eso es de que en Ezequiel 18 dice, porque si un justo se vuelve de su justicia y cae en el pecado, la justicia le es olvidada y entonces es enjuiciado por lo último que ha hecho en su vida, o sea, por el pecado. O sea, nosotros, déjeme decirle que tenemos un orden. Nacimos ciertamente en pecado, Cristo viene y nos alcanza y somos nosotros ahora llamados cristianos, somos nosotros ahora llamados en este tiempo de gracia, esclavos de Cristo, hijos de Dios por adopción a través de Cristo y por ende nuestra naturaleza pecaminosa ha quedado a un lado y hemos sido regenerados. A través del Espíritu Dios nos ha dado vida, pero este transitar, déjeme decirle que es parte de la carrera. Nosotros estamos en una constante carrera. No es el hecho de que yo ya acepté a Cristo y ahí me quedé estancado porque ya todos los días por venir ya están asegurados en mi eternidad. No, es cuando comienza entonces la carrera de la cual dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, si nosotros hemos comenzado la pelea, esa pelea, déjeme decirle, que es el conflicto espiritual entre el campo espiritual de Dios y el campo espiritual de las tinieblas. O sea, nuestro campo comienza en conflicto en el momento en el cual nosotros comenzamos la pelea, en el cual comienza el conflicto entre el reino de la luz y el de las tinieblas. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos habla acerca de cuál es nuestro final? Déjeme decirle que algunos pierden el orden. Es por eso que comencé hablando de matemáticas. Las matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el resultado o el producto final. Pero en nosotros, déjeme decirle que como hijos de Dios, lo importante en nosotros es el orden. Nacemos todos de una manera natural, bajo una naturaleza pecaminosa. Pero luego viene Cristo y nos regenera, y es el principio del recorrido, es el principio de la carrera,
Pero lo más importante no es el momento en el cual nosotros estamos hoy. Lo más importante es que llegado el momento, ¿cuál va a ser nuestra condición al llegar ahí? Lo más importante es algo que se conoce como la última milla. O sea, yo puedo vivir toda una vida dentro del evangelio, yo puedo ser puritano, puedo parecer santo delante de cualquiera, pero si en el final de mis días yo renuncio a mi santidad y me vuelvo entonces a las cosas pecaminosas, déjeme decirle que todo lo santo que yo pude haber hecho en mi pasado queda a un lado, queda obsoleto, porque lo que me cuenta es lo último que he hecho en mi vida. Amén. O sea, el orden que nosotros seguimos, déjeme decirle, que es aquel del cual nosotros vamos a tener los resultados finales. O sea, nosotros tenemos que mantener la seguridad de que ciertamente todos comenzamos de esa manera. Todos por nuestra naturaleza comenzamos necesitados de tener a alguien que nos libere, y ese es únicamente Cristo. Pero si nosotros, sabiendo la necesidad, no le buscamos, déjeme decirle, que entonces lo que Cristo ha hecho en nosotros no tiene ninguna obra. Si nosotros no buscamos de Cristo para que Cristo haga obra en nosotros y multiplique en nosotros su santificación, entonces la obra, déjeme decirle, que cada vez va más decayendo. ¿Por qué cree usted que algunos, por ejemplo, no se interesan en las cosas de Dios? ¿Por qué algunos, si vienen muchos o pocos, no les da ninguna importancia? Alguien me decía hace ya un tiempo, ya no busquemos más con el grupo que estamos, somos suficientes, somos pocos, nos conocemos, podemos platicar unos con los otros, el grupo que está es pequeño y está mejor, pero la iglesia, déjeme decirle que no ha sido llamado a eso. Para que nosotros gocemos de la libertad que solo en Cristo se encuentra, usted y yo hemos sido llamados como embajadores del reino, para que esa libertad nosotros la transicionemos, la llevemos a otros que no la tienen, que la compartamos, y el regalo de victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, nosotros lo demos a otros, para que todos entonces, como una comunidad en Cristo, nosotros nos acerquemos a cumplir el propósito de Dios acá en la tierra. Amén. Alguien me decía hace unos días ya, yo creo, me decía, de que ciertamente tengo mucho conocimiento. Tengo años de estar dentro del evangelio. Algunos me han dicho que yo ya tengo el conocimiento para ser un pastor. Pero me decía él, lo único que no me hace decidirme es porque he visto el final de muchos. Muchos han comenzado en su ministerio como pastores y han terminado mal. Lo que él me estaba diciendo es que muchos comienzan con el regalo de Dios, con la gracia, pero que luego caen de la gracia. ¿Cómo es que entonces, si nosotros no consideramos que hemos sido empoderados por el Espíritu de Dios, que nuestro carácter tiene que ser fortalecido para que el Espíritu de Dios haga obra en nosotros, cómo vamos a estar expuestos siempre a la tentación? Es como alguien que se casa y dice, nos vamos a casar, pero tú tienes tus bienes y yo tengo mis bienes, por si en el futuro nos vamos a separar, para que no hayan problemas en la separación y que cada quien jale con sus cosas. O sea, de antemano ya se están diciendo que ellos están esperando que en algún momento eso puede ocurrir en sus vidas matrimoniales. O sea, tenemos que tener la firmeza, la seguridad de que si usted y yo hemos sido llamados a ser parte del reino, nos vamos a mantener porque su palabra nos respalda. Jesucristo dice que va a estar con nosotros cada uno de los días que estemos sobre la faz de la tierra. Y si nosotros tenemos la convicción, la certeza, el poder en Dios de que nos vamos a mantener hasta el final de nuestros días, déjeme decirle que 1000 o 10,000 pueden caer a mi diestra o a mi siniestra, pero a mí no llegará, dice el Salmo 91. Y si yo tengo la certeza de que yo camino fortalecido en la presencia de Dios, no me importan los rumores, no me importan los comentarios, no me importan las experiencias, no me importan los espejos que yo mire allá afuera, no me importa las debilidades a nadie, porque lo que me importa es lo que yo llevo dentro, lo que porto, la presencia del Espíritu, porque es eso lo que me va a fortalecer para poder seguir adelante. Yo no me estoy comparando con nadie. Pueden ser inminencia en cualquier campo que sea. Yo no me comparo con nadie si yo soy original, déjeme decirle. Los duplicados no se aceptan acá en la tierra. Yo no voy a ser como otro es. De lo contrario, yo le diría a Dios, oh Señor, tú agarraste un molde que habías usado y sacaste un duplicado de mí. No, yo soy original. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a mí, porque Él de manera personal me llamó a mí. A cada quien lo llamó de manera personal y le dio a cada uno las comiendas que tiene que hacer.
Yo no puedo hacer lo que Dios le demandó a otro. Yo voy a hacer lo que Él me puso a hacer a mí. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque cada uno de nosotros, déjeme decirle, que ya tiene un ministerio. El ministerio que a mí me han dado es el ministerio que Dios puso en mi corazón. Porque dice el libro de Efesios 4:11, porque Él mismo constituyó, o sea, Cristo mismo. Yo no le digo a alguien: hey, usted es pastor, usted es lo que sea. No. Jesucristo tiene que constituirlo, Jesucristo tiene que hacerlo, Jesucristo tiene que inyectarle en su corazón lo que usted va a hacer. Y no me importa si mi padre fue lo que fue, yo no soy como Él es, porque yo soy una porción diferente que Dios ha formado, porque hay un mensaje diferente que Él me entregó para que yo lo lleve a través de mí para las naciones donde Él quiere que yo llegue. Amén. Cada uno de nosotros, déjeme decirle, que tiene que ser original. No podemos ser copia, duplicado. No puedo hacer lo que otro hace. No puedo hacer ademanes que otros hacen porque se consideran que son mis mentores espirituales. No, yo soy como Dios me creó. Soy original, con mis defectos, con mis virtudes, pero yo soy el modelo que Dios creó así, porque Él está trabajando en mí, porque el barro que ha puesto en mí, si algo en mí no funciona, lo deshace Dios, lo hace nuevo y lo hace fructífero. Pero lo que tienen otro a mí no me beneficia. Yo puedo andar, ser amigo de un millonario, pero yo no hago uso de sus millones. Los hace Él. Si yo tengo $5 en mi bolsa, yo hago uso de esos $5, porque esos son míos. ¿Sí me entiende? O sea, Él hace uso de lo que es de Él y yo hago uso de lo que es mío, de lo que yo tengo, de lo que Dios ha puesto en mí, de lo que yo porto, del favor que Dios ha depositado en mí, porque Él sabe que cada uno de nosotros, como vaso de honra, déjeme decirle, tiene que cumplir la demanda que Él ha puesto. Amén. Así es de que déjeme decirle que nosotros ciertamente estamos caminando bajo ese propósito. Pero ¿por qué Pablo escribe a la iglesia de Gálatas esta carta? Déjeme decirle que la iglesia de Gálatas, como muchos en este tiempo, estaban pasando por tiempo doctrinario difícil. A la iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, habían llegado grupos judaizantes. Esos grupos judaizantes aceptaban que Cristo fuera el Salvador, pero le decían a los gentiles, a los nuevos creyentes: está bien que ustedes acepten a Cristo, pero ustedes aceptan a Cristo, pero también tienen que hacerse la circuncisión para ser parte de la ley. O sea, es como que si usted y yo venimos al tiempo de gracia, que Dios por su gracia, su favor inmerecido, su regalo, nos haya llamado a través de Cristo, pero además de eso nos sometamos a lo que Él tenía establecido en el Antiguo Testamento. O sea, gracia significa: yo ya no hago aquello que hicieron porque aquello no era vida para mí, pero ahora que yo vivo en el tiempo de gracia, entonces la gracia es suficiente, el favor de Dios es suficiente. Por eso en el libro de Efesios 2:8 habla que usted y yo podemos hacer altares si queremos. Usted puede levantar imperios, puede poner muchas flores en el altar, puede poner, si quiere, grandes candelabros, puede poner incluso candelas o velas que sean de $100, $200 cada una, pero en eso nada llama la atención de Dios. Vea usted hasta dónde el hombre ha llegado, porque la palabra de Dios establece en el libro de Efesios 2:8 y 9 que por gracia, por un regalo que Dios ha establecido para nosotros, por un regalo inmerecido, por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, y no por obras. O sea, yo puedo ir de rodillas si quiero hasta el centro de la ciudad, pero de eso Dios no sabe nada. Dice: ¿y este loco qué está haciendo? Porque Dios no se disfruta, no se goza en eso. Pero por gracia, por regalo, por lo que Dios ha hecho en la obra expiatoria a través de Cristo. O sea, yo no merecía nada. Oh, pero Dios encontró que en mí había un regalo por entregar, entregó a Cristo, y por su gracia, por su amor, entonces viene y me regala nuevamente la redención para que yo tenga buena relación con el Padre. Amén. Por eso dice Efesios 2:8 y 9, por gracia, por regalo. No es que yo compro mi llegada al cielo, no. Una predicadora que se autonombra profeta ahí en el Facebook dice: con dólares o sin dólares yo te meto al reino. ¿Quién te ha dicho que tú tienes la libertad de meter a cualquiera al reino? ¿Quién te ha dicho que el dinero compra como cualquier papel aquí en la tierra? No.
las obras que tú hagas, la obediencia que tú respondas a Dios. Déjame decirle que la palabra del Señor dice que nosotros, si caminamos en obediencia delante de Dios, yo no le digo, Padre, necesito esto, Padre, entrégame aquello. No, la palabra establece que si yo camino en obediencia delante de Dios, las obras que han sido entregadas a través de Cristo, las promesas de Dios, la palabra dice que entonces las bendiciones yo no las busco, sino las bendiciones me siguen, me alcanzan y serán mías, siempre y cuando yo camine en obediencia. Amén. Yo no tengo que buscar las promesas de Dios, porque si yo camino en obediencia, todo absolutamente nos ha sido entregado. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta hora. Pero Pablo exhorta, déjeme decirle, a volver nuevamente al camino del que ellos habían salido. Si usted se da cuenta, muchos en este tiempo caminan solo dejándose llevar por concepto de hombre. Tristeza. Es un poder espiritual tan grande que está ejerciendo el enemigo para poder sacar a aquellos que caminan fieles. Cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, le dice a Timoteo 4:1, Timoteo, te ruego encarecidamente que prediques del evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque vienen días en que no sufrirán la sana doctrina. O sea, no seguirán el evangelio, sino que acercarán su oído a los maestros que conforme a sus propias concupiscencias los sacarán de la verdad a muchos y los harán tropezar y caer. O sea, estos tiempos, déjeme decirle que no son tiempos ignorantes. Son tiempos ignorantes para aquel que no conoce de la palabra, pero para aquel que la conoce, lo que está ocurriendo en el día de hoy, lo que va a ocurrir el día de mañana, déjeme decirle que el manual de vida que genera hasta el final de los tiempos, a mí me ha preparado para saber qué viene el día de mañana, qué viene el día siguiente, qué viene al final de los años y hasta dónde yo puedo entonces caminar firme para que Dios se establezca en mi vida. Amén. Así de que cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Gálatas, comienza diciéndoles en el versículo 21 de la lectura que tuvimos: ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? O sea, estos venían ciertamente de conocer la ley, pero la iglesia de Gálatas quería nuevamente volver a través de la circuncisión a hacer nuevamente la ley. O sea, era como que si volvieran nuevamente en retroceso, como que si caminaran un peldaño para abajo después de haber subido la escalera. Si se da cuenta, el evangelio para nosotros es ascendente. Si usted camina en el evangelio, déjeme decirle que día con día Dios lo va superando como la aurora de aumento en aumento para poder llegar. Así como Jacob, después de estar ahí acostado sobre la piedra, miró en su visión cómo los ángeles subían y bajaban. Asimismo esa escalera, déjeme decirle, que en nosotros camina para poder ascender ciertamente a la presencia de Dios día con día como la aurora. Esa escalera, déjeme decirle que nosotros debemos caminarla de manera ascendente. Pero estos Gálatas estaban caminando de retroceso, o sea, habían dado un paso en el peldaño y ahora estaban caminando para el de abajo. Estaban retrocediendo, estaban caminando nuevamente y a tomar aquello que había sido dejado a un lado por Cristo. ¿Por qué se llama gracia entonces? Si tenemos que conectar la ley a la gracia, ¿por qué entonces se llama gracia? Si la gracia es un regalo, la gracia es algo que usted inspira a cualquiera. Gracia es lo que otras personas miran en usted, la presencia de Dios, personas que dicen, esta persona se ve que es cristiana, esta persona se ve que es buena persona, porque solo con el semblante yo veo en él que es buena persona. ¿Por qué cree usted que dicen esas palabras? ¿No es por la gracia que Dios presenta en nosotros? ¿No es por el regalo de Dios plasmado, así como plasmó en Moisés, aquello que hasta los ojos del pueblo de Dios no podían ver porque era muy luminoso? O sea, la gracia es aquello que nosotros portamos, la presencia del Dios viviente a cada lugar en el cual nosotros vamos. Amén. Así es que la gracia de Dios, déjeme decirle, que es aquella que nos hace caminar adelante, no retroceder, como aquellos decían no. Y Pablo les recuerda, ustedes no son nuevos, les dice Pablo a la iglesia de Gálatas, que no han escuchado de la ley, no saben lo que es la ley. ¿Quieren retroceder nuevamente a lo que es la ley? ¿Quieren caminar nuevamente a lo que la ley ha establecido? Déjeme decirle que la ley no daba salvación. La ley lo único que hacía era darle a entender a las personas cuál era su pecado. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ahí no había salvación.
Porque ellos cuando pecaban presentaban sacrificio para ser perdonados de su pecado, pero no les daba el poder en el espíritu de dejar el pecado para ser nuevas criaturas. O sea, si ellos caminaban bajo la ley, tenían que estar en constantes sacrificios. Pero viene el escritor de Hebreos y dice, porque necesario fue un solo sacrificio y para siempre. El sumo sacerdote, aquel que no necesitaba cambio año a año como lo hacían los levitas, este sumo sacerdote, viene el escritor de Hebreos y dice, hey iglesia, Reino Unido, solamente una vez fue necesario el sacrificio, Él lo hizo una sola vez y para siempre, y con sola esa vez ustedes no necesitan estar matando palominos, estar presentando ningún animal para que en su sangre ustedes reciban perdón de pecados. Era por eso que la ley no daba salvación. La ley solo daba perdón de pecados, pero déjeme decirle que cuando viene la gracia, entonces la ley deja de establecerse. ¿Qué significa eso? Porque hay un espacio que le llaman espacio del silencio, espacio donde Dios no se declaró al hombre. Esos 400 años, de los cuales termina en Malaquías y comienza nuevamente en el libro de Mateo. ¿Cómo es que esos 400 años en los cuales Dios no se declaró? ¿Cómo es entonces que nosotros pasamos ese lapso y encontramos la libertad? Déjeme decirle que los que vivían bajo la ley estaban bajo la esclavitud. Pero nosotros en el tiempo de gracia somos libres. Aquellos eran huérfanos porque no tenían todavía el poder de ser llamados hijos. Pero nosotros ahora en Cristo Jesús, déjeme decirle que el Padre nos adopta. Y ahora viene el escritor de Juan 1:12 y dice, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así de que como hijos de Dios, déjeme decirle que nosotros ya no estamos expuestos a la ley. Nosotros no estamos expuestos a lo del Antiguo Testamento, porque nosotros, déjeme decirle, que ya ha venido la salvación en nosotros. O sea, ya no hay esclavitud, sino que hay libertad. Hay conocimiento de Dios y no ignorancia como lo hubo antes. Amén. O sea, ya no somos huérfanos, no caminamos sin padre, ya caminamos hasta el día de hoy como hijos de Dios. Por eso de que como hijos de Dios, déjeme decirle que somos herederos de la promesa. Los anteriores no eran herederos de la promesa. ¿Por qué cree usted que ellos buscaban la Jerusalén terrenal? Mas nosotros no buscamos la Jerusalén terrenal. Hay alguien que me dijo un sabático una vez, cuando el conflicto comience, yo tomo a mi familia y me voy para Jerusalén, me dijo, porque allá va a haber seguridad. Le dije, ¿dónde dice que va a haber seguridad allá? Si va a ser el centro de conflicto. La palabra declara que todos los países del mundo van a atacar a Jerusalén. Te vas a ir al centro de ataque, tienes que irte a un lado opuesto. O sea, nosotros no buscamos el refugio natural, déjeme decirle, porque en nosotros la seguridad no está acá en la tierra. El apóstol Pedro dice, porque nosotros somos forasteros, advenedizos, extranjeros, estamos de paso en esta tierra, nuestro lugar no es este. Nosotros no importa si yo soy ciudadano americano, si soy ciudadano guatemalteco, no, me importa que yo camine en integridad, porque hay una ciudadanía, sin importar la nacionalidad que usted tenga. Déjeme decirle que el Padre ha determinado que mexicanos, guatemaltecos, americanos y de cualquier raza y país que hayan nacido, hay una unidad que nos conecta, y eso es ser ciudadanos directamente del reino de Dios. Amén. O sea, hay un lugar que ya nos está esperando. Nosotros no buscamos la Jerusalén terrenal, porque entonces nosotros dejáramos de ser hijos de Dios. Aquellos siguen siendo huérfanos, aquellos siguen siendo todavía no ser adoptados. ¿Por qué cree que la obra de Dios termina directamente en Israel? Porque Israel no ha sido olvidada. Israel tiene un propósito delante de Dios. Israel ciertamente va a ser regenerada, pero dice el apóstol Pablo, porque no todos los judíos son judíos, porque no todos son parte del campo espiritual que Dios espera. O sea, el hecho que sean judíos no significa que sean salvos. El hecho que sean judíos tienen la oportunidad de aceptar a Cristo para entonces ser parte de la iglesia y entonces ser contados entre aquellos que cuando venga el trompetazo final, cuando venga a las nubes el Jesucristo nuestro Redentor y nos llame por nombre, entonces cada uno de nosotros sea levantado de donde está dormido, o si estamos vivos, siendo transformados, dejando lo corruptible a lo incorruptible, lo mortal a lo inmortal, para convertir nuestros cuerpos de una manera glorificada y levantarnos como
fantasmas de este tiempo para llegar a la presencia de Dios, déjeme decirle que es un momento tan magno del cual usted debe considerar que todo aquel que esté esclavo, todo aquel que esté atado, todo aquel que camina en el sistema, todo aquel que se deja mover, porque hoy tengo que hacer tal otra cosa, no me importan las cosas de Dios, prefiero hacerlo hoy y no hacerlo cualquier otro día. Déjeme decirle que llegará el momento de lamentación, porque ahora no entienden, dijo Pablo, pero llegará el momento en el que reconocerán, abrirán sus ojos espirituales, sus oídos espirituales y entenderán que estos tiempos son los tiempos de la visitación de Dios, son los tiempos en los cuales Dios llega a hablar a nuestras vidas, porque Él quiere que usted y yo nos convirtamos de nuestros malos pecados y entonces caminemos conforme al propósito que Dios ha establecido. Amén. Así de que comienza entonces el apóstol Pablo diciéndole: ¿no sabéis qué es la ley? ¿Queréis todavía volver al pecado? ¿Que no conocéis que de ahí salisteis? ¿Que no conocéis que Cristo los sacó de este lugar? Pero si quieren seguir en la ley, le dijo él, entonces no necesitan a Cristo. Pero que la ley deja sin efecto la obra de Cristo. Usted se da cuenta, hay grupos religiosos, hay personas que agarran poco del Antiguo Testamento para aplicarlos a su doctrina y poco del Nuevo Testamento para aplicarlo a su doctrina. O sea, tenemos que definirnos. O caminamos bajo la ley y su influencia, la cual es pecado y esclavitud, o caminamos conforme al tiempo de gracia, que es libertad en Cristo Jesús, seguridad, promesa, la llevada al Padre solamente a través de Cristo. Si caminamos conforme al propósito de Dios en Cristo, entonces la palabra nos respalda y nos dice que usted y yo llegaremos, porque estaremos entonces cumpliendo la demanda de Dios que es en Cristo Jesús, para poder entonces llegar al final a la presencia suya. Amén. Por eso de que el mismo apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:5 dice, porque hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos, y hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Amén. Es el único medio sobre el cual nosotros podemos ser salvos. Pero dice el versículo 22, porque acaso no sabéis que Abraham tuvo 2 hijos. Usted ha escuchado de Ismael, el primer hijo que nació. Ha escuchado también de Isaac, aquel hijo que nació de Sara, aquella que ya tenía casi 100 años cuando nació. Usted se da cuenta cómo el cuerpo de Sara fue modificado. Usted piensa que Sara quizá en su vejez ya era un modelo que ya estaba pasado de moda. Déjeme decirle que ella amamantó a esos años. En su vejez Sara tuvo bebé. ¿Cómo cree usted que amamantó Sara? ¿Cómo cree que su cuerpo fue modificado? Cambió. Cuando la presencia de Dios llega a un cuerpo, el cuerpo tiene que ser alterado, tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que modelar a lo que lleva dentro, tiene que presentar la luz que Dios pone dentro, sin quedarse en la tiniebla en la que anduvo antes, porque si no hay luz dentro de la persona, significa que no ha sido revestido de la presencia de Dios. Oh, si usted camina en luz, si entiende lo que es el campo espiritual, si usted reconoce, oh, esta es treta de Satanás, mejor huyo de ella, porque yo sé que quiere bajarme de la gracia. No. Yo entiendo que si Dios puso en mi luz entendimiento, es porque tengo que reconocer las tretas que vienen del enemigo. Amén. Es por eso que la luz de Dios llega a nuestras vidas, para no ser movidos por corriente cualquiera. Dice la palabra, para no ser movido como hoja al viento, para caminar conforme al entendimiento de Dios. Pero les dice Pablo a ellos, hey, os digo una alegoría. Alegoría significa traer de manera simbólica acontecimientos para poder expresar un mensaje. Para que ellos entendieran, Pablo tuvo que hacer uso de una alegoría, de un suceso que había ocurrido, traerlo al presente y simbólicamente presentarlo para que ellos entendieran cuál era el mensaje que Pablo estaba dando. Y dice aquí, os digo una alegoría, una comparación, porque si ustedes caminaron en luz y ahora se dejan llevar por los judaizantes, que quieren sacarlos de la verdad en la que antes anduvieron, entonces, ¿cómo es que no hay luz en ustedes? ¿Cuál es el fulgor que antes vivían ustedes cuando yo les hablaba acerca del evangelio? El apóstol Pablo les dice, porque cuando llegué a ustedes, ustedes me recibieron como a un ángel, me recibieron como a Cristo, incluso yo me les presenté trayendo un aguijón en mi carne, traía una enfermedad en mi cuerpo. Y si ustedes me amaron tanto, porque estuvieron incluso, yo lo sé, dice Pablo, que hasta hubieran podido entregarme sus propios ojos si hubiera sido necesario.
¿Cómo es que después de eso, después de haber conocido la gracia de Dios, después de haber caminado bajo la verdad del Evangelio, ustedes quieren salirse, dejar la verdad para entonces seguir la mentira? ¿Cómo es que ustedes, al comparar las diferentes doctrinas de estos tiempos, no tienen el poder en Dios para establecer lo que viene de Él y aquello que el hombre ha alimentado? ¿Cómo es que en el mover de estos tiempos, cuando el pueblo de Dios comience a tergiversar, a no saber cuál es la verdad y cambiarla por la mentira, el pueblo de Dios entonces sucumbe y se va a salir de su verdad? ¿Cómo es entonces que el fundamento, dice Pablo, que yo puse en ustedes, entregándome a ustedes a través de los dolores de parto, porque anhelo que sus almas sean salvas? Pablo dice, porque vengo a vosotros por tercera vez, mas no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, no busco sus bienes. Tienen dinero, tienen casas, tienen carros, no busco eso, no busco lo vuestro, sino lo busco a vosotros, vuestras almas, porque no deben los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. O sea, Pablo estaba declarando que lo que él quería era que los gálatas recibieran el favor de Dios, que caminaran firmes. Por eso Pablo dice, porque ciertamente Abraham tuvo 2 hijos. Uno lo tuvo de la esclava Agar, la cual es hija que fue dada en esclavitud, es hija que viene del Sinaí, es hija que fue dada por ley, es hija que así como Jerusalén hasta el día de hoy sigue esclava. Pero fue hija de la carne, fue hija que no era de propósito, porque usted recuerde que cuando Dios habló a Abraham y le dijo a Sara, en el otro año tú vas a tener un hijo por esta fecha, a Sara no le creyó, Sara murmuró, Sara se rió a espaldas según ella de Dios, pero Dios le dijo, tú te burlaste, y ella dice, no me burlé. Sí, te burlaste, porque yo veo todo, soy omnipresente, tú no me engañas. Estabas al otro lado de la pared, pero yo te estaba viendo y tú te burlaste de mis palabras. Pero ciertamente tuvo 2 hijos. Dice, uno lo tuvo de la esclava Agar, que es hija de esclavitud, porque ella era esclava, pero era un hijo de la carne, un hijo que nació fuera del propósito de Dios. O sea, el hijo de la carne es aquel que hace obras de la carne, no hace obras del espíritu. ¿Se da cuenta por qué hay mucho conflicto en el área de Palestina? ¿Por qué es que aquellos islámicos están en contra de los cristianos? Porque para ellos Ismael era el modelo de Dios. Para ellos Ismael era el hijo de la promesa. Es por eso que hasta el día de hoy sigue el conflicto. Por eso Pablo dice, porque de la esclava de Agar, de la cual vienen los hijos de esclavitud, hasta el día de hoy es la Jerusalén, la cual tiene esclavos. Pero dice, mano, también tuvo un hijo de la libre. El hijo de Sara, el hijo de la promesa, el hijo del espíritu. Y Pablo le dice, no, porque si ustedes son hijos de Agar, entonces están expuestos todavía a la ley, están expuestos al pecado, están expuestos a hacer no lo que Dios ha mandado. Pero si ustedes son hijos de la promesa, si son hijos de Sara, entonces ustedes van a hacer la obra que Dios ha querido que ustedes hagan a través del espíritu. Amén. Por eso de que Pablo le dice, no, porque la promesa no ha sido dada para la esclava, la promesa ha sido dada para la libre, la promesa no fue para Ismael, la promesa fue para Isaac. Y le dice, y nosotros somos hijos de Isaac, hijo de la promesa, hijo del regalo, hijo de los favores que Dios va a derramar sobre nuestras vidas. Y le dice, porque ciertamente estas 2 mujeres son los 2 pactos. El pacto del Antiguo Testamento, el cual es la ley, las ordenanzas, los mandatos, aquello que no daba vida eterna, sino daba cumplimiento a través de la esclavitud. Y luego dice también el pacto del Nuevo Testamento. Los 2 pactos están dados a través de estas mujeres, dice Pablo. Pero estos 2 pactos, déjeme decirle que son 2 pactos que se están cumpliendo. El pacto de la esclavitud es aquel pacto que entrega a los que hasta el día de hoy todavía caminan en esclavitud. El apóstol Pablo le dice, porque aquel pacto que pertenece a Jerusalén y a todos los que viven bajo el poder del pecado, fue el que fue dado a Agar, la esclava, en el monte Sinaí. Y la iglesia sigue en conflicto, porque hay unos que todavía caminan bajo la ley y otros que todavía caminan ya
bajo el tiempo de gracia. Y hay una mezcla. Y no se sabe cuál de los dos caminan conforme a la esclavitud de Agar o cuáles caminan conforme a la promesa en el Espíritu que Dios ha establecido para el tiempo de gracia. Amén. Así de que nosotros, déjeme decirle, que pasamos ciertamente de la manera carnal. Porque nosotros tenemos una esperanza. El apóstol Pablo dice, porque en nosotros ya hay una futura esperanza. Nacemos en la carne, nos volvemos al Espíritu a través de Cristo, pero tenemos que mantenernos en el Espíritu para poder llegar al último día en el Espíritu. Porque lo importante no es comenzar, lo importante es acabar. Usted se da cuenta, cualquiera de farándula, hay personas famosas en cualquier deporte o en la música o en cualquier arte, y se dará cuenta que ellos sobresalen, son importantes, pero dése cuenta cuáles son sus días finales. En muchos de ellos son fatales. Muchos de ellos incluso llegan a matarse, a suicidarse, porque encuentran una vida muy solitaria. Pero no es lo importante el momento en el que están en la cumbre, en el que están en la cúspide. Lo importante es el llegar a la carrera final. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él no dice me quedé a media carrera, no, he acabado, lo terminé. Y por cuanto lo terminé, dice, es una seña de que he guardado la fe. Nuestra importancia como hijos de Dios, déjeme decirle, no es el hecho de venir del pecado, no es el hecho de ser regenerados ahora, porque el presente, déjeme decirle, que ese es el principio para el futuro. O sea, esto es la plataforma. Si nosotros queremos tener un futuro prometedor, un futuro que nos haga cumplir la promesa, un futuro glorioso, entonces este presente tiene que caminarse conforme al propósito de Dios, para que los días por venir se cumplan, para que las promesas de Dios en nosotros sean abrazadas, sean amén, y las promesas que Dios tiene en su palabra para usted y para mí, déjeme decirle, se cumplan siempre y cuando usted y yo caminemos agarrados de la palabra de Dios, abrazando sus promesas, caminando conforme al propósito de Dios. Amén. Así de que lo más importante, déjeme decirle que no es comenzar una carrera, lo más importante es llegar al final de ella. Pero aquel al cual le fue dada la promesa, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, esa fue dada a Isaac, porque él era el hijo de la promesa. Pero vea usted qué es lo que nos dice ahora en el versículo 29 de la lectura que tuvimos. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero así como entonces, como Ismael, aquel que había nacido de la carne, así como aquel que había nacido de la carne perseguía al que había nacido de la promesa, del propósito, así es hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta usted cuánta corriente equívoca está surgiendo? ¿Se da cuenta cuánta confusión y cuánta mentira está saliendo? Porque hay muchos que caminan en esclavitud, hay muchos que caminan en promesa de hombre, hay muchos que caminan en conceptos que el hombre ha inventado para poder sacar a los hijos de Dios del concepto que él ha determinado. Así como aquel que nació de la carne, como aquel que recuesta su mirada en las cosas naturales, como aquel que dice voy a tener esto, voy a tener aquello, y pone su corazón en las cosas materiales. Pero nosotros, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no hemos nacido de la Jerusalén que es esclava. Jerusalén, Israel, es esclava, pero nosotros no pertenecemos a ella. Usted y yo, dice Pablo, pertenecemos a la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros y la cual es libre. O sea, no hay entonces razón alguna para que usted y yo declaremos que somos esclavos de algún sistema. Usted y yo hemos sido llamados a ser libres, porque la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús, déjeme decirle, es una libertad que sobrepasa todo entendimiento. Es una libertad de la cual usted tiene cualquier problema. Oh, pero en el campo espiritual yo soy libre porque estoy asegurado en Cristo Jesús. Oh, yo estoy pasando por conflicto, no me importa, porque el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación momentánea no me lleva sino a un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Es por eso que usted y yo caminamos en libertad, no en esclavitud, no en Agar, sino caminamos en la promesa que Dios entregó a Isaac, porque Isaac es la Jerusalén celestial de la cual usted y yo
tomamos parte. Yo no quiero hacer casas artesanadas. Yo quiero vivir en aquella ciudad que la palabra declara que sus calles son de oro, de aquellos muros que son llenos y revestidos de oro. ¿Para qué quiero llevar oro de la tierra si en los cielos está lleno completamente de oro? ¿Qué haré llevando si hay algún medio que el hombre entienda? ¿Cómo podrá llevar entonces las cosas para allá arriba? No hay manera. El apóstol Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, pero no dice conforme el material que tenga, no, dice para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras, según sus hechos, según su entrega, según lo que haya entregado para que el reino de Dios creciera, según lo que haya sembrado para que el reino de Dios trajera almas para ser inscritas en el libro de la vida del Cordero, y entonces las obras que usted y yo realicemos para el reino, déjeme decirle que nos hacen merecedores de aquellos galardones de los cuales Cristo traerá consigo, nos entregará, porque a través de nuestras obras, yo tengo que ir a la iglesia porque es una reunión donde el Padre me espera, yo dejo cualquier situación, llego a la iglesia porque sé que Dios quiere tener un encuentro personal conmigo, yo dejo cualquier situación que me pueda generar ganancia material, porque para mí eso no tiene la importancia, ni dejo tampoco el día de Dios para hacer cualquier otra cosa, porque yo he entendido que yo no me muevo bajo ceremoniales, que no me muevo llegando por costumbre, que no me muevo solo por llegar al lugar de la iglesia, sino que yo me muevo entendido de que Dios quiere tener un encuentro personal conmigo. Es esa la reunión que nosotros tenemos. No es el hecho de que usted venga porque tiene un día más porque visitó este lugar, no. Es el hecho de que usted cumplió con el llamado que Dios le hizo. Usted cumple la agenda de Dios cuando usted llega a cumplir lo que Dios tiene para usted y lo llama. Amén. Así es de que desde ese día, dice en el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿No lo dijo acaso en el libro de Génesis desde el principio? ¿No lo dijo acaso cuando Ismael estaba persiguiendo a aquel que era el hijo de la promesa? ¿Acaso el de la carne no estaba queriendo quitarle el mérito a aquel que tenía el propósito de Dios? Aquel cuya simiente en Abraham venía cumpliendo la razón de la llegada del Mesías. Por eso Jehová le dice a Abraham: Abraham, voy a hacer un pacto contigo. De tu simiente nacerán naciones, pero todas las familias de la tierra, le dice también, serán benditas a causa de tu simiente, hablando de Jesucristo. Porque ciertamente en Abraham se dieron dos simientes: el simiente de la carne, el cual hasta el día de hoy sigue generando pecado, y el simiente de la promesa, el cual nació por el Espíritu. Pero así como es entonces el que era nacido de la carne, de la esclavitud del pecado de Agar, perseguía a aquel que era de la promesa. No vayas a la iglesia porque como quiera no tiene sentido la carne. Pero el Espíritu dice: no, yo reconozco que yo tengo un llamado en Dios, que hay una promesa que me ha sido entregada, que hay una esperanza que me está aguardando allá en los cielos en el momento en el que Cristo me lleve a su presencia. Por lo tanto, carne, ciertamente tú nada aprovechas, pero el Espíritu está dispuesto. Todo lo quiere, dijo Cristo, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne nada aprovecha, porque la carne es parte de la esclavitud de Agar. La carne: yo me quedo en casa, no voy porque tengo cosas diferentes que hacer.
No me importa si yo hice una cosa negativa, no me importa porque eso no va a tener consecuencias espirituales. Déjame decirte, si tú eres hijo de Dios, tienes que caminar en integridad conforme al Espíritu, conforme a la promesa, porque las promesas de Dios para que tú seas hijo de la Jerusalén celestial, la que es libre, te tienen que mantener libre de pecado, te tienen que mantener libre para que estés íntegramente alineado al propósito de Dios, dejando a un lado a Agar, dejando a un lado la esclavitud, dejando a un lado todo aquello que te aparta para no cumplir el propósito de Dios en tu vida. En nosotros hay dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa, la cual dice Pablo en 1 de Corintios, en Gálatas 5:22, porque están las obras de la carne, las cuales tú mirarás 9 conceptos que te apartan del favor de Dios. Pero hay también 9 y otros más, dice Pablo, de los cuales son la respuesta del fruto del Espíritu. Porque hay carne en nosotros y hay espíritu. Pero si la carne doblega al espíritu, entonces tú haces cualquier cosa, cometes pecado, haces cualquier cosa que no le agrada a Dios, porque la carne está dominando al espíritu. Pero no hemos sido llamados a eso. Nosotros somos hijos espirituales, somos seres espirituales, nosotros no somos carnales. Estamos acá en un cuerpo porque Dios necesita usar vasos de honra que lo representen, así como en el género humano, para que entonces su nombre sea establecido. Colosenses 1:15 habla de que Dios pudo haber venido si Él quería en el Espíritu, pero no, Él puso un cuerpo para que tú y yo no tuviéramos el temor y desfalleciéramos. Por eso dice Colosenses 1:15, porque Cristo es la imagen, la representación del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque Dios quiere que tú y yo hagamos las obras del Espíritu y dejemos a un lado desechadas las obras que son de la carne. Comete un pequeño pecado y es un pequeño pecado que no tiene efecto alguno. Pero déjame decirte que ahí mismo en Gálatas 5:9 la palabra declara que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. ¿Por qué crees tú que el pan sin levadura fue lo que Dios estableció cuando el pueblo salió de Egipto? Porque levadura significa pecado. Levadura significa que tú alteras una situación. Un poco de levadura, yo voy a mentir porque es una pequeña mentirita. Yo voy a hacer esto de injusticia porque es solamente una cosita pequeña que no me va a afectar. Pero déjame decirte, si tú estás caminando y estás agregando levadura constante, entonces la levadura hará que todo ese pan, todo lo que va dentro de ti, se leude, crezca, caiga en pecado. Y lo que comenzó con una pequeña poco de levadura va a hacer leudar toda la masa, porque toda la masa, todo tu cuerpo va a caer en pecado. Si tú mientes, si tú eres injusto, si tú golpeas, si tú haces injusticia al hacer negocios, sea lo que sea delante de Dios pecado, déjame decirte que puedes comenzar por una cosa mínima, pero esa cosa mínima se va a ir multiplicando, porque esa masa va a terminar tu cuerpo, va a terminar llenándose de pecado, que va a llenar tu entorno, tu persona, y todo lo que va a estar dentro de ti va a ser contaminado por a causa de los pecados que se están cometiendo. Amén. En el día de hoy, el apóstol Pablo dice en el versículo 31, mas nosotros somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa. Tú y yo somos hijos de Sara y de Isaac. No somos hijos de Agar, no somos de la esclavitud. No venimos nosotros a traer conflicto, no material, sino conflicto espiritual, porque la guerra espiritual comienza cuando tú llevas a Cristo en tu corazón y alteras el orden que el enemigo trae en tu vida para entonces traer el orden de Dios, establecerse. Y cuando el reino de la luz llega para formar parte de un altar, entonces ese altar se convierte en ceremonial para Dios, en incienso vivo para Dios, y el enemigo no acepta que tú levantes adoración y que levantes alabanza al Dios de todos los tiempos. Amén. Quiero pedirte, amado pueblo, en esta hora que te pongas de pie. Jugar al evangelio es caer de la gracia. Jugar al evangelio es caer de la cobertura de Dios. Hay muchos a lo largo de la tierra
que juegan al evangelio. Hay muchos que dicen, porque soy importante, voy a llegar a la iglesia, y no les importan las actividades del reino, sino malas de la iglesia, porque son ellos los que son vistos. Han caído de la gracia. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Gálatas: ustedes anduvieron bien, caminaron firmes en un tiempo, pero ahora han caído de la gracia. Ve lo que dice en el libro de Gálatas, en el 5 y el versículo 4 dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oh, yo soy altanero. Yo digo, yo soy capaz, yo tengo mucho conocimiento, ya no me importa lo que la palabra de Dios diga. Caíste de la gracia, caíste de la presencia de Dios, caíste de la verdad de Dios, y caído de la gracia tampoco hay cobertura, porque lo que te da la cobertura como hijo de Dios es su gracia. No te dan tus obras, no te da lo que tú pienses, lo que tú hagas. Es la gracia, el regalo inmerecido de Dios puesto sobre ti a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Es eso lo que te empodera, lo que te da gracia, lo que te da el favor de Dios, lo que te hace derramar abundantes bendiciones para Dios, lo que te hace que tu familia, tú te ordenes en el Espíritu, y la gracia de Dios es la que elimina obstáculos que están delante de ti y tú no los has visto, pero es Dios trabajando en ti, eliminando toda barrera para que tú camines conforme al propósito de Dios a causa de su gracia en tu vida. Aquellos que cayeron de la gracia no llegaron a cumplir el propósito de Dios. Me decía esta persona hace un par de semanas: tengo temor, aunque el conocimiento tengo para poder quizás ser pastor, pero no quiero terminar como muchos predicadores que terminaron mal. La gracia de Dios te acompaña, pero hay un elemento que tú tienes que mantener para que Dios se mantenga firme en ti: tu integridad espiritual, tu obediencia, tu transitar en Dios, tu caminar fuera de los conceptos del mundo, porque Satanás llegará a susurrarte al oído, al corazón, cosas vanas, cosas materiales, y si tú no tienes el fundamento, si tú no tienes la estructura de Dios, cederás a los dardos del enemigo, y entonces la gracia, la presencia, el favor, el poder de Dios puesto en ti será retirado, contristarás al Espíritu y no habrá respaldo celestial que te aporte para que puedas superar pruebas que lleguen a tu vida. Amén. La gracia de Dios es la cobertura y su respaldo. La gracia de Dios es aquello que nos da para que podamos superar pruebas. Todos estamos expuestos a pruebas. No caigas en el error de muchos que dicen: si tú eres cristiano, no llegará a ti la enfermedad. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 12:9: y he pedido a Dios 3 veces que quite este aguijón de mi carne, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, mi presencia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: y desde entonces, ahora he aprendido más a gozarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo sea derramado sobre mí. ¿Quieres pasar pruebas? Las pruebas son las que te acercan a Dios. ¿Quieres pasar situaciones difíciles? Son estas las que te van a acercar a Dios. Si tú vives en abundancia, sentirás que no hay necesidad de Dios en tu vida y Dios no se va a glorificar. Pero si tú quieres acercarte a Dios, deja que Dios trabaje en tu vida, y entonces tú mirarás cómo la obra de Dios regeneradora llegará a ti. Saldrás de la esclavitud en la que viviste antes, porque el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17: tú y yo somos cristianos, tú y yo somos esclavos de Cristo. Y dice Pablo en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas
son hechas nuevas. Fuiste lo que fuiste en el pasado, fui lo que fui en el pasado, pero la palabra a mí me declara en Malaquías que si yo fui lo que fui, entonces mis pecados, dice, que han sido echados al fondo del mar, Dios no se acuerda más de ellos, porque tu presente y tu futuro son aquellos regalos que Dios tiene preparados para ti y para mí, para que estemos en aquellas moradas que Cristo ha ido a preparar para cuando nos lleve a su presencia. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Todopoderoso. No somos hijos del pecado, somos hijos de Dios. La palabra declara en el libro de Juan 1, 13 y 14: porque no somos hijos engendrados de sangre, ni somos hijos engendrados por voluntad de varón, sino tú y yo somos hijos en el Espíritu. Y aquel, dice Juan 1:14, aquel que era el Verbo se hizo carne, Cristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su presencia, su favor, su regalo, su ministración sobre nuestras vidas, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres tú sentir la gloria del Padre? ¿Quieres tú llegar a esa libertad que solo Dios promete? ¿Quieres tú dejar la esclavitud de Agar? ¿Quieres tú dejar la esclavitud de la ley? ¿Quieres tú dejar la esclavitud de este mundo, esta sociedad, que, como dijo Pablo a la iglesia de Corintios, porque el Dios, el príncipe, Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no resplandezca sobre ellos la luz del Evangelio de Cristo, el cual es Dios encarnado? Amén. Amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. La libertad en Dios, tú la irás sintiendo. La libertad en Dios te hará dejar las cosas vanas y caminar más, cumpliendo su llamado. La libertad en Dios, tú la irás sintiendo en ti, porque Dios es presencia, Dios es relación, Dios es amor, y es un amor que tú no compras con nada que puedas imaginar acá en la tierra. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que su palabra declara que es un amor ágape, el cual es incondicional. El amor que Dios declara sobre nosotros como pueblo, en esta hora declara que irá con nosotros todos los días y nos llevará al final de nuestro recorrido en su presencia para cumplir la razón de nuestro llamado. ¿Te sientes libre? Demuéstrale a Dios. ¿Te consideras esclavo? Pregúntale a Dios. Llega a Dios en esta hora y dile: Padre, yo te entrego mi autodominio, te entrego mi autocontrol, porque autodominio es que yo controlo mi carne. Pero si no tengo autodominio sobre mi vida, la carne entonces controlará mi espíritu. Entrégale a Dios tu autodominio. Entrégale a Dios tu autopoder.
porque solo en Él tú recibirás nuevas fuerzas. Su palabra declara que Él da fuerzas al cansado, da fuerzas al que no tiene ninguna. Y caminaremos sin cansarnos y correremos sin fatigarnos, si nosotros esperamos en esta hora en Jehová. Dios está levantando a una iglesia entendida, a una iglesia que cada vez se va a ir restando más y más, a una iglesia que cada vez caminará de prueba en prueba, a una iglesia que, como dice Jesucristo en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y ponen por obra las cosas, las palabras en ella escritas, porque el tiempo está corto. El tiempo está corto, iglesia. Demostrarle a Dios que nosotros somos libres es poco el tiempo que nos queda, pero el sistema va a seguir esclavizando a aquellos que cualquier situación les haga excusa suficiente para sacrificar el día de Dios, el día de Cristo, y hacer obra terrenal cualquiera. Pero Dios en esta hora está llamando a una iglesia entendida, a una iglesia que reconozca que en los afanes de este mundo no hay el beneficio de vida eterna. Pero en esta hora Dios está llamando a tu vida y te dice: tú me buscas y me encuentras, porque tú lo haces a través del Espíritu. Jesucristo dijo a sus apóstoles: una hora no habéis podido velar, una hora no habéis podido esperar, una hora no habéis podido guardar en el Espíritu el poder de mantenerte sin que la carne te doblegara, porque muchos caminarán y tropezarán, dice la palabra. Porque así como la ciencia, las lenguas y las profecías tienen un tiempo de cumplimiento, así también la iglesia en el día del rapto terminará su labor acá en la tierra, y la obra que habremos hecho habrá quedado para que se cumpla su promesa en nosotros como hijos. Padre, yo te alabo en esta hora, mi Rey. Yo te glorifico, porque sabemos que en todos los tiempos tú has buscado corazones dispuestos. Muchos llegaron en las multitudes, oh Padre, buscando posición, buscando alimento, pero pocos llegaron para recibir la enseñanza. Pocos llegaron porque el cielo les había sido abierto para que pudieran entender tu mensaje de vida. Mas muchos llegaron porque querían solo ser importantes, porque querían seguir siendo las personas del medio de ese entonces. Mas también ahora, oh Rey, pasado el tiempo, ahora que en esta iglesia moderna, después que la iglesia reformada cumplió su propósito, ahora en esta iglesia moderna, oh Padre, aún esos principios aún se siguen viendo. Mas ahora, oh Rey de Gloria, levanto mi mano, oro por tu pueblo, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, porque no hemos llegado a tener un ceremonial, no hemos llegado, Padre, a tener nada más un tiempo en el cual se pasen las 2 horas y luego se cumpla nuestra venida a este lugar. Hemos llegado porque hemos entendido, papá, que este es el lugar que tú nos has convocado, donde tú quieres hablar a nuestras vidas, donde tú quieres darnos nueva dirección, donde tú quieres darnos un toque divino, donde tú quieres tocarnos en el Espíritu para que podamos ser empoderados de tu presencia. Padre amado, en esta hora levanto mi mano, Rey de Gloria, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada uno por nombre, sin importar, oh Dios, cuál sea su situación. Tú conoces el sentir y el doler de cada uno de ellos, Padre. Mas declaro como ministro de esta casa que tú has levantado, que tú, oh Dios, cumplirás el propósito, que tú cumplirás la razón de nuestro llamado, que hemos salido de la esclavitud, que no caminamos
bajo la ley, que caminamos en el tiempo de gracia, en el cual Cristo Jesús fue suficiente en la obra expiatoria para devolvernos el favor y caminar en dirección al lugar donde hemos salido, que es de tu misma presencia. Padre, haznos volver a casa, manténnos en integridad espiritual, manténnos, Padre, para que podamos cumplir el llamado tuyo cada uno de los días que nos permitas estar sobre la faz de la tierra. Bendecimos tu nombre, Padre, te exaltamos, te damos las gracias, porque tú sigues siendo el mismo Dios amoroso de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y aunque la tierra y el cielo pasen, oh Dios, tu palabra declara que tu palabra no pasará, porque ella es viva y eficaz. Padre, te pedimos bendición por los ingresos de esta casa, oh Rey, por diezmos y ofrendas, mi Dios amado. Te pedimos tu cobertura, tu bendición, tu multiplicación. Ponemos delante de ti, oh Dios, los días por delante que está por llegar a esta obra. Aquellos que no caminen es porque no han tenido el llamado, la asignación tuya para esta casa, porque muchos caerán y tropezarán, pero aquellos que tienen la asignación tuya serán los considerados hijos, serán los hijos de esta casa que llegarán para que todos juntos cumplamos la razón por la cual tú nos has llamado a ser iglesia. Padre amado, gracias por este privilegio, por esta bendición, por este regalo. Gracias, porque en el día de hoy tenemos la convicción de que no somos esclavos, sino somos libres en Cristo Jesús, porque nuestra casa, nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Te bendecimos, Rey de Gloria, te exaltamos por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias.